Muy buenos días, Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo, pues, con este programa que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder trasladarles. Y hoy tenemos un tema especial, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que nos habla a cada uno de nosotros. Pero como siempre les digo, si estás en tu casa y puedes tomarte este tiempo con nosotras, por favor, tómate tu café, prepara tu libreta, coge tu Biblia y siéntate un momento a compartir con nosotras este café con Dios, de poder estar preparándonos a la luz de la palabra con el tema de dominio propio. Yo creo que es algo que tenemos que tener nosotros ahora mismo muy presente, sobre todo entendiendo que tenemos que agradar a Dios sobre todas las cosas, agradar lo que a Él le gusta de nosotros. Y yo creo que el dominio propio entra dentro de ese tema de poder agradar a Dios, de poder buscar su rostro y ser pues como Él quiere que nosotros realmente seamos. Amén. Entonces, en este día, pues aquí están conmigo la diaconisa Andrea, la diaconisa Valentina, y esperamos ser de bendición para cada una de las personas pues que van a estar aquí. Yo quiero darle paso pues al versículo con el que el Señor me dio este tema y ya pues cada una de nosotras vamos a estar compartiendo, vamos a estar trasladándoles también un poco lo que el Señor a nosotros nos dio y yo espero pues que ustedes también sean partícipes, están ahí y lo mismo el Señor les aporta una porción de palabra, pues también la pueden trasladar para que podamos estar siendo edificación unos a otros, todos juntos. Amén. Entonces la palabra sería en el libro de Proverbios 14, el verso 17 y 18, cuando dice el Señor, el que pronto se enoja, yo lo voy a leer en la versión Telea, dice el verso 17, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. El verso 18. La recompensa de los tontos es su propia estupidez, pero el premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. Yo creo que con esto el Señor se extendió un poco a darnos a entender que el tener dominio propio es hacer un alto, es pensar que las acciones que nosotros vayamos a hacer tienen una consecuencia, que lo que nosotros digamos va a tener una consecuencia, va a tener una repercusión en la vida de otros. ¿Qué es lo que vamos a causar? ¿Vamos a hacer edificación o no? En fin, yo creo que por ahí nos está moviendo un poco el Señor, en mirar nuestro carácter, en mirar nuestra persona, en mirar si nosotros estamos actuando bien. ¿Qué recompensa vamos a tener? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es, ¿soy sabio? ¿Soy sabia? ¿Edifico? ¿Destruyo? Todo eso lo vamos a estar analizando a la luz de la palabra nosotros aquí, pero lo más importante es que esta semilla entre en su corazón, que así como para nosotras, porque de verdad ya llevamos hace, no sé, como una semana o así que estuvimos conversando sobre este tema y fue muy edificante porque el Señor nos ha mostrado pues un poco personas, ¿no? En la Biblia de que su carácter quizás podría ser un poco fuerte y pudo haber tenido ciertas consecuencias, ¿no? Y cómo el Señor ha ido redirigiendo, ¿cómo se diría? Domando ese carácter, porque dice la palabra que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Yo creo que tendríamos que conocer exactamente cuál es el carácter de Él, porque el nuestro puede tener estos fallos, como dice aquí en esta porción de la palabra. El que pronto se enoja hace tonterías, dice pronto hace tonterías. Hay personas que dicen es como una cerilla, no es como fácil de encender la mecha, fácil de prender el fuego, fácil de que lo primero que le digan y ya está saltando y quizás en sus acciones o sus palabras puede estar como dañando a todos los que le puedan estar rodeando, amén. Pero dice, pero el que piensa muestra gran paciencia. Yo creo que es analizar la situación. No es tampoco tomarte aquí el tiempo más eterno para cualquier cosa, pero sí ser prudente, saber
controlar el carácter, saber controlar esa, ¿cómo se diría? Como esa personalidad, ese yo de cada uno de nosotros. Y que claro, yo pensaba, ¿no? Digo, porque muchas veces hacemos las cosas a la ligera, ¿no? O se nos manda a hacer cualquier cosa o necesitamos que se haga cualquier cosa y pues a lo mejor, venga, pues yo lo hago como sea, no sé qué, lo voy a hacer rápido, sí. Pero ahí también entra un poco el dominio propio de si yo voy a hacer algo, por lo menos que hacerlo bien. ¿No? Que hacerlo con cariño, con amor, con gratitud, no que vea la gente que yo hago Venga, por ejemplo, una comida, ¿no? Yo lo veo en mi casa, ¿no? Mi marido, que a mí me gusta preguntarle, ¿pero te ha gustado? No sé cuánto. Porque no es hacer la comida, venga, rápido, le echo la cebolla, le echo el tomate ahí, como sea, te echo sal, te echo la carne y se acabó. No, sino hacerla pues con paciencia, hacerla bien, en condiciones. Exacto. Porque si usted yo me hago me hablo a mí misma, ¿no? A mi mente. Si echase yo el tomate ahí sin lavar, sin picar, la cebolla ahí con la cáscara. ¡Oso! ¿Usted tendría ganas de comerlo? No. No. Entonces, pues lo reflejo también, ¿no? A nuestra vida espiritual ahí también entra un poco nuestro dominio propio de, si yo sé, por ejemplo, hacer algo, pues qué más que hacerlo bien, ¿no? Además lo dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo estuviésemos haciendo para el Señor. Bien, con actitud, bien, las cosas bien. Si hacemos algo, hagámoslo bien. Es que, fíjate, como el Señor también nos dice en la palabra, ¿no? Que si nosotros vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer como para Él. No, o sea, yo puedo, por ejemplo, hacerle un favor aquí a la hermana y no voy a estar, es que ya tengo que hacer esto, es que ya la acción, o sea, la actitud en la forma que yo lo estoy haciendo demuestra mi carácter. Pero sin embargo, si yo lo hago para ella, yo lo voy a hacer con todo el amor para ella, para hacer de edificación, para lo que ella necesita. Entonces, eso es lo que el Señor busca en nosotros. Yo creo que eso es como lo que dice de tener ese dominio propio, es tener el corazón o moldear nuestro corazón para ser cada vez más el de Dios. Yo creo que entender esto es un principio básico para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es algo que tenemos que tenerlo muy, muy claro. Yo quiero ser de bendición, yo quiero ser de edificación, tengo que aprender a tener dominio propio. Tengo que aprender a controlar mi carnalidad, mis emociones. Eso es trasladar el dominio al espíritu, porque cuando nosotros lo vemos, eso no, en la palabra tantas veces como el Señor ha ido moldeando los corazones de todos, era porque se dejaban llevar por el espíritu. En la carne, en la ira, mira, nosotros vemos en la palabra, por ejemplo, a Pedro, ¿no? Era con su carácter. ¿Y cuál fue su acción? Viene aquí el soldado, que el soldado era un mandado, el pobre soldado, a él lo mandaron a que tenía que capturar a Jesús. Y Pedro, su reacción fue sacar la espada y ¡pum! Oreja cortada. Y Jesús lo tuvo que parar, es como, no. O sea, sí, ahí vemos el carácter. Vemos el carácter de un hombre y que tú puedes decir, ay, entonces ya está, para el Señor no vale, para el Señor no sirve, no, de ninguna manera, porque luego vemos cómo él llevó ese proceso que realmente fue un poco apresurado en el sentido de que él llevaba caminando con el Señor, recibiendo una instrucción, recibiendo una enseñanza. Llegó ese momento de su reacción carnal, natural, por así decirlo. Puedes decir, tú, es que él se levantó y ese pronto que le dio. Pero después tuvo ese proceso de arrepentimiento, al que cuando él negó a Jesús y luego él lloró. ¿Por qué? Porque se sintió, o sea, como sé que me lo han enseñado, sé que me lo han explicado, pero aún así yo lo he hecho y lo he hecho mal. Pero luego nos muestra la palabra en el libro de Hechos, que cuando él se sujetó al Espíritu, porque dice que estaban todos allí reunidos, y cuando estaban todos allí reunidos, dice que el Espíritu descendió como fuego. Entonces, si tú dejas que el Espíritu Santo descienda a tu vida, dejas que Él sea el que tome el control de tu vida, entonces tú serías como ese Pedro,
que se levanta y habla. La gente se estaba burlando de ellos porque pensaban que estaban ebrios. Entonces él les dice, son las 9 de la mañana. No estamos ebrios, estamos llenos del Espíritu. Y les empezó a explicar, pero en amor, lo que era eso. Ahora tú visualiza a Pedro antes, cuando estaba allí con Jesús, cuando a Jesús lo estaban apresando. Ahí él no se levantó en amor y decirle al soldado con unas palabras mansas, tiernas de espíritu. No, se levantó en su carnalidad, en su emoción de decir, no voy a permitir que cojan a mi amado, él es mi maestro, él es mi Señor, ¿cómo voy a dejar esto? Voy a defenderlo a muerte, ¿no? Porque voy ahí. Y que a simple vista, si lo miramos carnalmente, estaría hasta bien, entre comillas, porque está defendiendo. Exacto, o sea, lo natural es. Claro. Así es. Pero no es quedarnos solamente allí. Exacto. Es que no creo que algunas veces no pensamos, y eso lo vemos a la luz de la palabra por todas partes, ¿no? Estuvimos hablando hace poco con el tema de cuando David traía el arca y que dice que uno de los que iba con él, no recuerdo ahora mismo el nombre, que dice que él puso la mano porque se iba a caer el arca. ¿Estaba mal? No, o sea, en lo natural tú puedes decir, no está mal la acción, pero no es correcta delante del ojo de Dios. Y yo creo que eso es a lo que nosotros tenemos que tener dominio propio. No es a lo que yo piense que es natural y que es correcto, sino a Dios le agrada, a Dios le gusta. Eso es tener el dominio. Es saber controlarte, saber sujetarte al realmente lo que el Señor quiere tener en tu vida. Ese dominio propio. Porque fíjate que aquí mismo en Proverbios 14, pero en el verso 1, cuando habla que dice, la mujer sabia une a su familia, en la versión que yo estoy leyendo, la TLA. Luego dice, la mujer tonta la desbarata. Fíjate cómo asemeja la sabiduría con la unidad del cuerpo, con la unidad familiar, con la unidad del grupo. Pero habla que es como una persona tonta. ¿Qué es una persona tonta? Es una persona que no tiene sabiduría, que no tiene entendimiento. No sabe lo que hace. No sabe, sería como, perdón, no quiero que nadie se ofenda, pero sería como un niño. O sea, yo no estoy diciendo que los niños sean tontos, pero sí que tienen falta de entendimiento. A eso es a lo que me quiero referir. ¿Qué es lo que puede hacer un niño cuando tiene falta de entendimiento? Puede destruir. Lo típico de los niños, coger un rotulador y rayar las paredes. Ay, qué agradable eso, ¿no? No, son niños y no entienden. Entonces, para eso están los padres, para corregir, para instruir. Entonces, si Dios es nuestro Padre, nosotros lo hemos recibido, yo no sé, no, yo creo que eso es de nosotros. Si lo hemos recibido como Padre, tenemos que permitirle a Él que nos dé esa instrucción, que nos dé esa enseñanza de cómo hacer las cosas. Amén. A mí el Señor me traía esta palabra por como lo que han mencionado ahí, por el tema del conocimiento, de la sabiduría. Primeramente, como para poner un poco el contexto de por qué el Señor me mandaba por este camino. Cuando leíamos en Proverbios 14, los versículos 17 y 18, que se menciona, básicamente se menciona de que si no tienes control propio, si no tienes ese dominio propio, es porque eres cortito, por así decirlo, ¿vale? Entonces, no es como para insultar, sino para que lo tengas en cuenta. Si tú tienes el entendimiento que el Señor ya te ha dado desde el principio del todo, porque el Señor no quiere que nosotros vayamos diciendo babosadas por ahí sin tener una base. Entonces, nada más nosotros aceptar al Señor, el Señor nos va dando sabiduría para saber qué decir, para saber cómo comportarnos. El Señor desde un principio siempre nos va enseñando, nos va instruyendo. Entonces, si el Señor a nosotros nos ha instruido, si nosotros hemos aceptado esa instrucción del Señor, nosotros tontos no somos. Entonces, si nosotros no somos tontos, como hijos del Señor que somos, si nosotros no somos tontos, nosotros tenemos que tener ese dominio propio, que es por ahí por lo que el Señor me lo estaba mandando. Entonces, leía en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, lo estoy leyendo en la Reina Valera, ¿vale?
Vosotros también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, el Señor, esto no sé por qué, pero es una palabra que siempre me marca mucho. Y en este momento me gustó cuando mencionaba lo de que añadir a tu conocimiento dominio propio, porque me daba que va muy bien con lo de Proverbios 14. Si nosotros tenemos ese conocimiento, se añade, es como un resultado, exactamente. Se va añadiendo ese dominio propio. Entonces, una persona que tiene conocimiento y sabiduría sabe lo que puede hacer. ¿Sabe lo que puede hacerle perder la cordura? Yo aquí lo decía porque nosotros sabemos dónde está nuestra debilidad, por así decirlo, ¿no? Nosotros sabemos qué es eso que nos puede hacer perder un poco lo estrio. Sabemos lo que es que puede hacer que para nosotros nos dé esa reacción como por ejemplo la que tuvo Pedro. Entonces, si sabemos cuál es nuestra debilidad en ese sentido, lo que nos hace saltar así como una chispa, entonces tenemos que saber también cómo controlarlo. Entonces, no es que no te enfades, porque somos personas y por naturaleza nos sale muchas veces, eso es de todos los sentimientos que el Señor nos ha permitido tener. Uno de ellos es la ira, es el enojo, es esa frustración o incluso indignación. Pero así como sabemos qué es lo que nos hace sentir eso, qué es lo que nos hace saltar así, también tenemos que saber cuándo rebajarlo, cuándo calmarnos, cuándo controlarnos, cuándo pensar, pararte un momento, respirar profundo y pensar antes de actuar. Amén. Porque me gustó como decía la pastora que si somos hijos del Señor, ¿no? Que entonces tenemos que dejar que el Señor nos vaya tratando como esos hijos. Y me gustó porque dice en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si el Señor hay un versículo que creo que dice, sí, como que no se aira, como que no... Aireaos, mas no pequéis. No, que es como, no es pronto al amor, pero no pronto a... No pronto la ira, ¿no? Hay un versículo, yo sé que hay un versículo. Entonces, eso quiere decir que el Señor no se enfada, sí, el Señor se enoja, pero se enoja con un motivo, se enoja conociendo cómo tiene que reaccionar en ese momento. Hay muchas ocasiones en las que la Biblia menciona que el Señor dio, porque el Señor se enfadó y el Señor no solo se enfada, sino que actúa en base de ese enfado, pero no a lo loco, no porque así como hizo, y con todo el perdón, como hizo Pedro, que actuó sin más, ni lo pensó, simplemente le vino y ¡pah! Sí, pero el Señor no hace eso, el Señor se enfada, se enoja y actúa, pero actúa con conocimiento. Si nosotros somos esos hijos de Dios y como pone en ese versículo, tenemos que ser imitadores del Señor, aunque no nos enojemos, tenemos que saber. Si actuamos, tenemos que saber, tenemos que tener entendimiento, tenemos que saber que está en el orden del Señor. No actuar sin más y luego ya veré la consecuencia, luego ya veré qué pasa, si le he hecho daño a alguien, si no. La mayoría del tiempo, hermanos, si nosotros nos enojamos y actuamos en ese enojo sin conocimiento, hacemos daño a la gente. No solo a la gente, sino a nosotros y primeramente, y lo peor, al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Amén. No sé si ese es el versículo que querías, en Números 14:18, que dice, el Señor es lento para la ira y abundante misericordia. Sí, ese, ¿no? Y dice, y perdona la iniquidad y la transgresión,
mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. El versículo 18 de Números 14. Exactamente, entonces me gusta la primera, lo que La primera dice al parte, principio. que dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Nosotros tenemos que ser imitadores del Señor. En Efesios 5:1 lo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Tenemos que ser imitadores del Señor? Sí. Tenemos derecho, por así decirlo, de enojarnos si hay algo que sabemos que no está bien o algo que nos ha molestado, sí. Pero tenemos, ¿cómo? Primero tenemos que ser lentos para eso, ¿no? ¿Cómo dice? Perdón. Lento para la ira. Si nos airamos, vale. Y luego, abundante en misericordia. Se merece de que saque yo aquí toda mi ira, todo. Me recuerda al muñequito ese con la llama en la cabeza. ¡Ah! Así. Se merece en ese momento esa persona, esa ocasión o lo que sea, de que tú reacciones de esa manera, o aunque te haya enojado y te relajas, no es mejor tener esa misericordia, no es mejor tener esa paciencia, no es mejor tener ese control, ese dominio propio. La mayoría de las veces sí. La mayoría de las veces, aunque haya pasado, incluso si es porque nos hayan hecho daño a nosotros o porque le hayan hecho, no hecho daño, pero sí como hayan ofendido al Señor, como me mencionaba la pastora antes en Salmos 69:9, que decía, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. También, porque muchas veces, no, pero es que, por ejemplo, como decíamos, técnicamente si lo miras de esa perspectiva, Pedro no hizo nada mal. Estaba defendiendo a su mal. Estaba defendiendo al Señor. ¿Pero fue correcto lo que hizo? No, porque actuó y actuó sin pensar. Entonces, esa es la cosa. Aunque sea que se dirijan y que lo que hagan malo sea hacia el Señor, o sea hacia la palabra, o sea hacia algo así, tenemos que tener sabiduría de no reaccionar mal, sino de ser lentos a esa ira. Es que nuestra justicia no es la justicia de Dios. Mientras tú hablabas esto, yo me acordaba del hijo pródigo. Que aunque no lo había hecho bien, entre comillas, cogió toda su herencia, se fue, la malgastó, se pervertió, pero hubo un día que se recordó que volvió a la vida, que él sabía de por qué, porque se había ido, había pecado, volvió. El padre cómo lo recibió. Si nosotros, no sé, yo carnalmente hablando, ¿no? Como padres a lo mejor un hijo rebelde se va de casa, malgasta toda su herencia, se pervierte, pero un día decide devolver, ¿cómo lo recibiríamos? Porque yo me pongo a analizar carnalmente, si estamos en la carne, ¿cómo lo recibiríamos? Lo recibiríamos como el padre del hijo pródigo. Traerle la mejor túnica, ponerle zapatos, anillo. ¿Cómo reaccionó su hermano? Es que ahí voy con nuestra justicia, no es la justicia de Dios. Como nosotros vemos las cosas y queremos corregir, no es como el Señor corrige, porque en ese momento. Y me gustaba algo también para añadirle a lo que tú decías, Valentina, del tema del conocimiento, porque en Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Pero fíjese qué tremendo como lo dice, por ejemplo, en esta versión, la versión israelita nazarena. El respeto a Yahweh es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor, ya lo hemos explicado muchas veces y nuestros pastores también lo enseñan, no es tener miedo, esconderme abajo de una silla, no, respetar al Señor, porque cuando yo tengo... yo honro a una persona, yo intento respetarla. Intento no hacer las cosas para ofenderla. Primeramente miro, pregunto, le oro al Señor, le pido al Señor, Señor, ¿a ti te agrada? ¿Tú quieres realmente que yo haga esto? Yo quiero dedicarme a X, pero Señor, ¿a ti te gusta? ¿Tú quieres que yo me dedique a eso realmente? ¿O voy a estar perdiendo el tiempo? No sé, yo personalmente, yo sí me pregunto, Señor, ¿pero a ti te gusta que nosotros hagamos esto? O yo, por ejemplo, con mi marido, ¿no? En un trabajo, en un proyecto. Pero ¿será la voluntad de Dios realmente? ¿O es que nosotros, como nos agrada, nos gusta,
vamos a ganar incluso dinero, vamos a ponerlo así. Pero ¿será que al Señor le gusta? ¿O será que ese camino a mí me va? Es que, de verdad, fíjese, en la versión Biblia Libre, fíjese cómo lo dice. El verdadero conocimiento comienza con la honra al Señor, pero los insensatos se burlan de la sabiduría y del buen consejo. Pero fíjese en la TLA. Todo el que quiere ser sabio debe de empezar a obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Entonces fíjese qué tremendo, porque esto también me llevaba a que, dice la Biblia, ¿no?, que al que tiene por hijo, el Señor al que tiene por hijo, lo disciplina. Nosotros no vamos a dejar, hablando carnalmente, y yo como madre, a que mi hijo meta los dedos en un enchufe, porque sé que se puede electrocutar, porque sé que se puede morir. Entonces, fíjese qué hermoso, porque la corrección a primera vista nos gusta. ¿A quién le gusta que le digan, no hagas eso porque te vas a caer? No hagas eso porque te va a hacer daño. No hagas eso. No nos gusta que el Señor nos diga, yo sé que a ti te gusta ir por ese camino, yo sé que a ti te gusta ese trabajo, por ejemplo el trabajo. Yo sé que a ti te gusta mucho ese trabajo, pero no vas a tener tiempo para congregarte. Y estamos viviendo unos tiempos que por el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, a tener un balance. Yo creo que es tener un balance y ante nuestras pasiones, nuestros anhelos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros proyectos incluso, sobrepesar a los del Señor. Primeramente el Señor. Dice la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor, no mi casa y yo. Yo y mi casa, exacto. Yo voy delante, voy a ir dando testimonio, voy a ir honrando al Señor con lo poquito. Ya el Señor sabrá lo que hace, ya el Señor me pondrá donde me tenga que poner. Pero primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir. Y eso también, porque eso lo llevo yo al dominio propio. Hay que tener dominio propio para eso. Porque si yo no controlo mi carne, si yo no controlo mis pasiones, mis sentimientos, porque carnalmente yo quiero hacer algo, ¿no? Cada uno pues tenemos nuestras metas, nuestros proyectos, yo quiero llegar. Pero sujetarme, si esa es la voluntad del Señor, tiro para adelante. Si el Señor no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Pero tienes que esperar a la confirmación del Por Señor. Supuesto. Por ya, supuesto. Eso también es una parte Claro. del dominio propio. No puede ser, no es que yo ya le he preguntado al Señor y como el Señor a mí no me ha venido directamente, personalmente, a pararme los pies, pues entonces yo voy a tirar para adelante. No, tienes que esperar a la confirmación del Señor. Eso también es dominio propio. Amén. Es que yo creo que el tener dominio propio no se abarca solamente a la ira. O sea, si se dan cuenta cómo el Señor nos está llevando con toda esta palabra, no es solamente el carácter de bueno, se aira, no se enfada, sino el dominio propio es todo lo que conlleva a la espera en Él, al recibir la instrucción de parte de Él. Yo sé que quizá algunos puedan decir, bueno, pero es que eso ¿cuándo va a pasar? Bueno, pero ¿cómo va a suceder? Parte del dominio es también la paciencia. Y yo creo que en eso pues también, ¿lo tienes ahí algún versículo así? ¿Lo puedes leer? Ah, también. Es que en segundo de Pedro, como estaba leyendo, de que del conocimiento se añade dominio propio, pero del dominio propio se añade la paciencia. Así entonces forma parte de, me gusta cómo lo ponía en este versículo porque es añade, no dice, bueno, esto te lleva a lo siguiente, no es que es como que sean niveles, sino exacto, para ir construyendo una base, tienen que ir juntándose muchas piezas para que la estructura pueda llegar a ser estable. ¿Tienes? Qué tremendo, porque conforme te estaba hablando, encontré aquí en Salmos 40, del 1 hacia adelante, dice, con paciencia esperé, que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar,
un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Amén. Entonces, es un añadir la estabilidad. El dominio propio no es algo que se forje de un día para otro. Nosotros, en nuestra naturaleza, venimos con nuestro carácter. Nuestro carácter es formado desde que nosotros somos niños, desde nuestra infancia. La vida en sí nos va formando un carácter. Por ejemplo, una persona que ha recibido golpes, a la final termina siendo inmune a que le vengan a golpear otra vez. ¿Y cuál es esa inmunidad que tiene? Es que yo ataco primero. Antes de que tú vengas, yo ya te he dado el sopazo, yo ya te he dado el puñetazo. Y eso no es. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, yo recuerdo esa palabra cuando el Señor dice que si te golpean en una mejilla, pon la siguiente, pon la otra. Eso es dominio. ¿Qué está diciendo? Entonces, si alguien me va a golpear, no lo llevemos a lo natural. Llevémoslo al moldearnos. Tú has recibido un golpe. Fíjate que el Señor dice, mía es la venganza. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque Él es justo. Porque Él sabe, cuando el Señor le dice a su pueblo, mía es la venganza, es como, tú no hagas nada, tú frénate, tú espérate. ¿Por qué? Porque Él es justo a la hora de dar el veredicto final. Él va a hacer por nosotros justicia, pero en su tiempo y en su momento va a ser la justicia correcta, porque la justicia de Dios no es para destrucción. O sea, tú no puedes estar pidiendo aquí, Señor, y que descienda fuego del cielo y caiga sobre ese que me ha hecho y que... No. Aprende de sí, porque el Señor dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. O sea, el que viene en contra de nosotros, tenemos que amar. Eso es dominio. Y eso no es fácil. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero yo lo he vivido. Y que el Señor me diga a mí que tienes que amarle, es como, pero Señor, tú quieres sacar aquí como exponerle al Señor como toda la justificación, el motivo por el cual tú a esa persona, y el Señor dice, es que me da igual todo lo que tú puedas justificar, porque no es con tu juicio, sino que es con el mío. Exacto. No puedes tirar tú las piedras si tú también... Es que a eso iba yo. ¿Cómo nosotros queremos que el Señor a nosotros nos corrija? Porque con la misma vara que yo mido, voy a ser medido. Y qué tremendo, porque ahí puedo meter a Jonás, ¿no? Que era lo que yo traía, el personaje, a Jonás. Porque Jonás pasó todo el proceso que tuvo que pasar. Porque el Señor lo mandó a predicar a Nínive, que se arrepintiesen de sus malos caminos. Pero él no quería. Él no quería, porque fíjese, lo había encontrado aquí, pero ya me fui. En Jonás 4, ¿dónde estás, Jonás? Ay, a ver si lo encuentro. En Jonás, en el versículo 4, Jonás, el capítulo 4, perdón. Fíjese cómo voy a leer del primero hasta en adelante. Jonás 4. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Pero fíjese cómo reaccionó Jonás. Es que qué tremendo. En el versículo 3 que dice, quítame la vida ahora, Señor, exclamando. Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Es que es tremendo, es tremendo. El Señor le dio una orden, que aunque a nuestro propio criterio, pues a la lógica humana, pues bueno, alguien hace algo mal y queremos que se le castigue, que se le discipline, pero como yo quiero. Pero el Señor, ya vemos, a la luz de la palabra, que el Señor nos disciplina, como lo hacen los seres humanos. Sí, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero eso, a lo mejor, eso a nuestra carne, no a lo mejor, sino que eso a nuestra carne nos gusta. Cuando alguien lo hace mal,
lo hundimos, lo machacamos, no porque mira, pero ¿cómo te gustaría que te corrigiesen a ti? ¿Cómo te gustaría que el Señor mirase el fallo o el pecado que tú has cometido? Porque si a una persona que hace algo mal, una persona que viene del mundo, ¿cómo va a venir? Sucia. No puede de la noche a la mañana, y yo sé que el Señor sí lo puede hacer, por supuesto que sí, el Señor puede hacer como quiere, cuando quiere y como quiere, como le dé la gana. Pero de la noche a la mañana puede cambiar y no puede cambiar. Todos necesitamos un proceso, un día a día con el Señor. Una prostituta, una mujer de la vida, de la noche a la mañana no se puede cambiar. Necesita su tiempo de limpieza, su tiempo de restauración, de heridas, de saber por qué le llevó a hacer todo eso, de ella restaurar su corazón, vendar las heridas, curarla, como la reina Esther, que necesitó sus 6 meses de mirra, de óleo, sus 6 meses de perfume, de preparación. Necesitamos preparación, pero no como nosotros queremos prepararnos. Porque a nuestra vista, a nuestros ojos, puede ser que nosotros veamos que estamos bien. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo nos instruye la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor, recordemos que está para nosotros saber cómo actuar, qué es lo que hicieron nuestros antepasados para yo no volver a caer en lo mismo. Amén. Es que yo creo que es estar puliéndonos en el Señor, es como estar mirando qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Entonces eso nos lleva a nosotros a entender de que la forma en que nosotros actuamos quizás no es realmente lo que Él quiere de nosotros. No podemos pedirle al Señor que descienda una justicia sobre los demás cuando quizás somos nosotros los que hemos hecho una acción incorrecta. Me gustó como aquí cuando estabas leyendo lo de Jonás, que él reconocía en el verso 1 que estaba leyendo, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. O sea, él entendía, en el verso 2 era donde lo ponía, es que lo estaba leyendo antes en otra versión. Así que oró al Señor y le dijo, mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, fíjate. Estoy leyendo en la Dios habla hoy, el verso 2. Que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. ¿Por qué se arrepintió el Señor? ¿Por qué se arrepintió de castigar a Nínive? Porque ellos se arrepintieron. Porque el Señor sabía porque algunas veces en nuestro conocimiento decimos, no, es que esa persona nunca se va a arrepentir. No, es que se ha ido, mira lo que ha hecho y esa persona no, ya lo crucificamos. Pero ¿y si en su interior, si se arrepiente? Es que no sabemos realmente, porque nosotros podemos ver una fachada, ¿no? De duro, de fuerte, de a mí nadie me va a cambiar de parecer. Pero ¿y si su corazón sí? ¿Y si en su corazón realmente reconoce que ha estado mal, reconoce que lo ha hecho mal y que se arrepiente, le pide perdón al Señor y el Señor lo levanta y lo restaura? De ahí que tenemos que esperar la confirmación del Señor. Porque por lo que tú ves, tú lo que ves por fuera es que ese todavía no se ha arrepentido, es que no ve, es que Señor, es que mira que no sé qué. Pero entonces de ahí que tienes que esperar en el Señor a que el Señor, porque no que te diga, porque el Señor no tiene por qué decirte a ti, pues sí, ese se ha arrepentido, pero sí que te pare a ti los pies de decir, yo ya estoy trabajando en eso, relájate, porque la justicia es mía, no tuya. Entonces tú cálmate y sigue con lo tuyo, sigue con tu proceso. Sí. Y no vayas a atacar. De ahí que cuando uno dice, venga Señor, dame confirmación de esto que no sé qué, tienes que esperar la confirmación del Señor, porque si tú simplemente se lo dices y aún así actúa, puede que le hagas daño a esa persona que de verdad ya estaba en ese proceso. Sí. Que puede frenar, dice la palabra que podemos ser como una piedra de tropiezo. De ahí que él diga,
Hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Dice, es mejor que se ate la piedra de un molino en el cuello y se lance a las profundidades del mar. ¿Qué está diciendo? Hay de ti que no tienes control de tu dominio y puedes estar destruyendo una vida pequeña que yo estoy edificando, que yo estoy levantando, pero tú has decidido en tu propio criterio destruirla. Yo creo que el dominio propio abarca muchas cosas. Y no pensemos que el dominio propio simplemente puede afectar a los demás, te afecta a ti mismo. Afecta tu vida, tu carácter, tu consagración con el Señor. ¿Cómo oras? Sería una de las preguntas que yo me haría. Cuando oras al Señor, ¿qué es lo que dices? Tu oración es pidiendo castigo, pidiendo castigo, pidiendo castigo, pidiendo castigo. Analiza las palabras que salen por tu boca. Puede llegar a ser maldición y todo. Claro. Sí, oraciones hechizas también. Con eso. Ahí está. Sí, son maldiciones que tú estás generando sobre una vida. Y eso el Señor no le agrada. Entonces puede analizar, mira, podemos analizar muchas cosas. Puedo analizar mi vida y decir, ¿pero por qué no levanto cabeza? ¿Pero por qué parece que no salgo de este agujero? ¿Porque parece que cuando medio estoy subiendo un escalón caigo 3? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué es lo que está en mi pensamiento? ¿Qué es lo que está en mi comunión con Dios? Todo eso es dominio propio. Yo tengo que sujetar mi alma, que son mis emociones, mi intelecto, mi conocimiento. Tengo que sujetarlo al espíritu. Mi carnalidad, mi ira, mi pronto, mi todo, mis pasiones, todo eso carnal. Entonces, todo eso yo lo tengo que sujetar y lo tengo que someter al espíritu. Yo creo que lo que más el Señor nos está enfocando con esta palabra es, si vivimos en el espíritu, tenemos que dar ese fruto. Y yo sí quería compartir un poco sobre el fruto del espíritu, porque forma parte de nuestro crecimiento en el Señor. En Gálatas 5:22, no sé si lo tengo por aquí, espérate. Gálatas 5, 22 y 23. Yo estoy en la TLA. Hoy estoy un poco como en esa versión porque creo que me gusta cómo lo explica y por eso estoy. Pero ustedes pues la que tengan, ¿no? En Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, en el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Fíjate cómo está hablando, eso forma parte de nosotros. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de esto. Por eso lo quise ponerlo en esa versión, me gustó cómo lo ponía aquí. Pero fíjate cómo dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Y eso es un principio básico. Porque Jesús dijo cuando estaba hablando de los mandamientos, dice, un mandamiento nuevo os doy, os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque eso engloba todo. Porque algunas veces decimos, bueno, es que los mandamientos en el antiguo pacto no se destruyen, no se desprecian, no se desechan de ninguna manera, porque toda la palabra del Señor es útil, dice la palabra, a nuestra vida. Entonces, toda la palabra es de edificación. Pero esa porción de los mandamientos que estaban escritas en la ley, no las desecho, pero se engloba en el nuevo mandamiento que Jesús nos dejó. Y aquí en esta porción, el apóstol Pablo nos lo recuerda y dice que el Espíritu es el que hace que ese mandamiento se cumpla. Cuando ya se cumple en nosotros, entonces podemos decir que tenemos ese control. No que nosotros tengamos el control, sino que permitimos que el Espíritu sea el que tenga el control. Amén. Es que fíjese, pastora, sigue diciendo en el versículo 24, en Gálatas 5, pero en el versículo 24 al 26, los que pertenecen a Cristo Jesús, yo lo voy a leer en la NTV. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia
unos de otros. Esto me llevaba a que algunas veces, y nos topamos a personas que dicen, es que yo soy así. Es que yo ya soy así, yo tengo ese carácter porque yo he vivido tal, porque yo he vivido cual. Pero cuando realmente nos entregamos a Cristo en el sentido de el dominio propio, si no nosotros no estamos sumergidos en el Espíritu Santo, buscando a Dios, buscando sus cosas, su reino, llenándonos del Espíritu Santo, dedicándole tiempo a la palabra, dedicándonos tiempo de estar los hermanos juntos en armonía, es complicado que llegue ese dominio propio, porque si nosotros no estamos sumergidos en el Espíritu Santo, si nosotros nos procuramos cada día llenarnos del Espíritu Santo, buscar su palabra, buscar al Señor, orar, las cosas yo creo que básicas y esenciales, primordiales de un cristiano. Si yo no busco a Dios aquí en la tierra, ¿cómo voy a querer estar una eternidad con Él? No tiene lógica. Es que no puedes decir yo soy así y quedarte en eso si en la misma palabra lo dice que el Señor te ha hecho una nueva criatura. Así es. El Señor cambia todo eso. Si eso es lo que te falla, el Señor te lo va a cambiar. No puedes decir tú no, es que yo soy así, entonces ya está. Pues entonces es que no estás dejando que el Espíritu te cambie, no estás dejando que el Señor te vaya tratando esa área. Claro, nuestro carácter nos domina. Ya no tenemos ese dominio propio, ya no el Espíritu Santo nos ayuda a poder controlarnos, porque nuestro carácter nos controla. Y a veces no está mucho, no es más el problema en los demás, sino en mí misma. Porque ¿cómo reacciono a los demás? ¿Cómo reacciono yo a las situaciones, a las actitudes, a un pensamiento, a una palabra que me dicen los demás? Porque a veces, como es que eso me encanta y eso a mí se me ha quedado súper grabado de nuestro pastor José, que nos enseña, con el dedo que tú acusas, tres me señalan a mí. Entonces, es un poco surrealista querer condenar y siempre acusar a los demás, pero yo estoy mejor que los demás, porque yo de verdad que yo me hago mucho esa pregunta de cómo yo voy a tener no sé cómo lo diría, esa altivez de poder decir, mira este cómo está, mira este, pero ¿yo será que estoy mejor que él? ¿Yo será que oro más que él? ¿Yo será que estoy mejor espiritualmente que él? Si no lo vemos a la mujer del adulterio, a la mujer adúltera, que el Señor tiraron su propia piedra. Dice, el que esté libre de pecado, que empiece a tirar la piedra. ¿Quién va a ser el primero en tirar la piedra? Es imposible. O sea, si nosotros analizamos esto y decimos, para aquel entonces estaban viviendo lo mismo que tú estás viviendo hoy. Porque si la palabra lo ha dejado escrita, es que entonces ya había esos dedos acusadores de que sentían como que realmente podían dar juicio, que realmente decir, no, si es que yo soy más santo, yo soy más puro, yo soy más. Si tú te crees ser más, realmente tienes que serlo, porque dice la palabra que el que se cree hacer, mire que no caiga. El que se cree hacer algo, a sí mismo se engaña. El que quiere ser grande, tiene que humillarse. O sea, tenemos que entender, eso es una base. La base para nosotros es, nosotros queremos ser grandes. ¿Sabes cuál es el principio de ser grande? Lo que hizo Jesús es doblar rodilla y limpiarle los pies al hermano. ¿Eres capaz de hacer eso? ¿Soy capaz de hacer eso? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Somos capaces de hacer eso? Porque ahí está el principio de todo esto. ¿Cómo yo voy a tener la frialdad de decir a un hermano sus fallos cuando la palabra dice que yo puedo tener una gran viga? Así es. Pero yo estoy mirándole la pajita en el ojo, en lo pequeñito en el ojo oye, ese hermano tiene estos fallos, que el Señor tenga misericordia. ¿Y cuáles son los tuyos? Coge la palabra, dice que la palabra es como un espejo. Cuando yo me miro al espejo, ¿qué estoy viendo? Yo miro al espejo y yo veo los años pasar y digo, uy, qué vieja estoy. Pero, ¿tú qué dices cuando miras el espejo? Oh, qué perfecto. Íntegro, intachable. No hay nadie como yo. Wow. Y el que lo hizo, recordemos que fue Satanás. Así es. El que se miró y se vio y se enalteció. Es como hay frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Frutos del Espíritu,
frutos de la carne. ¿Qué influencia tenemos? ¿Qué poder hay en las palabras que decimos? ¿Qué poder hay en las acciones que hacemos? ¿Qué poder? Cuando estábamos leyendo en Proverbios 14:1, cuando dice que la mujer sabia, ¿no? Que es la que edifica su casa, que es la que reúne a la familia. No traslademos, bueno, es que está hablando solamente de la mujer. No. Ahí es la iglesia. Y la iglesia se compone tanto de varones como de mujeres. Así que eres un hombre sabio, soy una mujer sabia. Tenemos que estar constantemente buscando esa sabiduría, no del criterio humano, sino la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la sabiduría que realmente tenemos que tener en nosotros. Yo quería leer, porque ya estamos llegando al tiempo, el tiempo pasa volado ya. Yo quería leer Santiago 3, prácticamente es todo el capítulo. Dice, a partir del verso 2 lo quería leer yo. Dice, todos cometemos muchas faltas. Ya empieza bien, es el reconocer. Todos. ¿Vale? ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Eso es una persona, o sea, fíjate cómo habla de madurez, está hablando de esa sabiduría, como estaba diciendo Valentina antes, es esa, juntarlo, que lo ponía en segunda de Pedro, que es sumar, es añadir, es todo eso que estaba edificando, y creo que Andrea también estaba leyendo una porción de la palabra. Exacto, o sea, hay una base que hay que formarlo, y esa base cuando ya esté formada se convierte en madurez. ¿Amén? Entonces cuando dice, ¿quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Ese es el dominio propio. Tú quieres decir, no, es que yo ya llevo 80 años en el Evangelio y gloria a Dios, me alegro por eso. Pero has alcanzado madurez. Porque una cosa es que llevar mucho tiempo conociendo de Cristo y otra cosa es cuánto tiempo llevas imitando sus pasos. Son cosas distintas. El verso 3 dice, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grandes que sea un barco, por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, de serpientes y animales del mar. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, muéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tengan nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios,
sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios les premiará dándoles paz y justicia. Amén. Entonces, esta palabra es la que yo creo que engloba todo lo que hemos estado hablando. Estamos buscando el bien de los demás, estamos buscando el beneficio nuestro, porque dice que si nosotros no sabemos refrenarnos, vamos a traer maldición para nosotros mismos. La amargura, la tristeza, los celos, la envidia no proceden de Dios. Y eso es lo que hace que una persona esté haciendo mal. El celo, la envidia, la amargura es un veneno que contamina. Nos contamina a nosotros y hace que nosotros podamos lastimar a los demás contaminándolos también. Entonces, el autodominio, el autocontrol nos hace ver el crecimiento y la madurez. Yo te animaría a que si tú en tu oración estás siempre pidiendo al Señor que haga juicio con todo el mundo, en vez de eso estés pidiéndole al Señor misericordia para ti mismo y para con los demás. Contigo mismo, que el Señor te ayude a entender cómo es su corazón. Y que tú puedas decirle, Señor, quiero parecerme cada vez más a ti. Espíritu Santo, ayúdame a ser más como Él. Ayúdame a ser más como tú quieres que yo sea. Ayúdame a agradarte cada vez más a ti. Y eso te va a hacer que te ubiques, que te centres en lo que al Señor le gusta. Entonces te va a hacer ver que lo que los demás digan, lo que los demás hagan, tú no lo puedes controlar, pero lo que tú digas y lo que tú hagas, sí. Y si es bajo el control del Espíritu Santo, mejor. Amén. No sé si quieren compartir algo más, quieren añadir algo más. Amén. Entonces, yo creo que con esta palabra lo englobamos todo. Ten dominio propio. No es algo que se aprenda de un día para otro. Es algo que va a surgir de ti en la comunión con Dios. Amén. Es algo que va a brotar de tus labios conforme tú vayas cambiando la actitud en tu comunión con Dios. ¿Cómo es tu comunión con Dios? Así va a ser la abundancia de tus palabras. Los demás te van a venir a hacer daño y tú ya no lo vas a ver igual. No vas a saltar a cortar orejas. No vas a saltar como Jonás a decirle a Dios y a quejarse de Dios por su misericordia y por su amor, sino que vas a entender el corazón de Dios y vas a querer ser como Él. Amén. Eso es dominio propio. Así que yo con esta palabra pues ya también terminamos, que forme parte del fruto. Un fruto se riega, o sea que tienes que dar ese fruto en tu tiempo, en tu madurez, que crezcas, y yo creo que eso es lo que realmente en este tiempo siento en mi corazón. Que el Señor te haga crecer, que el Señor nos haga crecer. Amén. Que el Señor nos permita y les permita ser cada vez más como Él, que podamos ir avanzando en el llamado que Él tiene para nosotros, poder ver a los demás como Dios los ve, con amor, tener templanza, tener dominio propio y ser maduros, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, esperamos pues que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y hasta la próxima.